Bueno, continuamos con el tema número 2, que para este día ha sido los números racionales y su representación. Muy bien, vamos a ver el objetivo de este tema es identificar, ordenar y representar números racionales. Expresar fracciones con números decimales y números decimales con fracciones. Utiliza los números racionales para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. Entonces, ahora sí vamos a acordarnos de algo. ¿Sabías que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción? La letra que identifica el conjunto de los números racionales es la letra Q. Es decir, que A sobre B, donde B es diferente de 0, nos está representando a un número racional, donde A representa el numerador y B el denominador, distinto de 0. ¿Sí? Lo que estamos viendo, lo que ustedes han de haber visto anteriormente como quebrados, ¿no? Los quebrados son los números racionales. Están representados como A sobre B. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Donde B tiene que ser diferente de 0 para que sea un número racional. Muy bien. Entonces aquí tenemos un grafiquito en donde podemos observar cuáles son los números racionales que se representa con la letra Q. Dice que está conformado por los números naturales, que usted ya los aprendió, que los números naturales eran los enteros positivos, o los números del 0, 1, 2, los positivos. Los enteros, aquellos que estaban formados por los positivos, el 0 y los negativos. Y ahora los racionales son los que están formados por quebrados, decimales, ¿sí? Esos son los racionales más los enteros. Entonces el conjunto de los racionales son aquellos que están conformados por los naturales, los enteros, más los quebrados y los decimales. Representación de números racionales en la recta numérica. Represente los siguientes números racionales en la recta numérica. Aquí tenemos nosotros varios números racionales que vamos a representar en la recta numérica. Para graficar dividimos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todos los números que vamos a representar tienen como denominador el número 2. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nosotros a la unidad debemos de ir dividiéndolo en dos partes. Entonces, con eso que nos da a entender que el denominador nos indica el número de partes que tenemos que dividir a nuestra unidad. Para graficar, dividimos en dos partes iguales cada segmento de la unidad en la recta numérica porque la fracción tiene como denominador 2. Entonces nosotros vamos a observar el siguiente gráfico, miren. ¿Sí? Entonces miren, nosotros hemos graficado los 4 números que nos decía. Entonces la unidad, miren, del 0 al 1 lo divido en dos partes. Del 1 al 2 lo divido en dos partes, del 2 al 3 lo divido en dos partes y así igual en la parte de los negativos. Entonces no se olvide, el numerador le indica las partes que usted tiene que dividir, ¿sí? La unidad. Y de ahí usted lo único que va es graficando, ¿no es cierto? Sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, gráfico. 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, gráfico. Ahora en los negativos, 0 menos 1 medio, gráfico, menos 2 medios, menos 3 medios, menos 4 medios, menos 5 medios y gráfico. Y así de esa manera es muy fácil. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo nos dice que representemos un número en un fraccionario, por ejemplo, el 2/5, ¿no es cierto? 2/5. Entonces yo a mi unidad tengo que dividirle en 5 partes iguales. Y ahí usted va contando. Un quinto, 2/5. Ah, ya, ahí gráfico. ¿Sí? Entonces cada partecita va a valer un quinto. Así lo que debemos nosotros graficar. Otro ejemplo, si tengo por decirles 7 tercios. ¿Qué quiere decir? Que a mi unidad, ¿sí?
a mi unidad, a la unidad, tengo que partirle en 3 partes iguales. Miren, 1, 2, 3. Entonces ahí comienzo a contar. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios. Y grafico. Le ubico el puntito. Y ahí estoy representando los números racionales en la recta numérica. Muy fácil, muy sencillo. Acuérdense que estas son clases que ustedes ya las vieron, solo estamos recordando. Entonces espero que con esto ustedes recuerden lo aprendido ya en los años anteriores. Ahora vamos a ver lo que es una fracción equivalente. Se denomina fracciones equivalentes a aquellas fracciones que representan la misma cantidad o parte de todo. En general, A sobre B tiene que ser igual a C sobre D si y solo si A por D es igual a B por C. Muy fácil, ¿no? ¿Cómo comprobamos nosotros si dos números fraccionarios son equivalentes realizando esta multiplicación en cruz? Y si los resultados son iguales, esas dos fracciones son equivalentes. Muy sencillo, ¿no? Ejemplo, mire. Al simplificar la fracción 9/27 se obtiene un tercio, que es equivalente a la primera fracción. Quiere decir que 9, ¿sí? 27 es equivalente a un tercio. Comprobemos, hagamos lo que nos dice aquí, multipliquemos. 9 por 3, 27 es igual a 27 por 1, 27. ¿27 es igual a 27? Claro, entonces miren, sí es verdadero lo que nos dice la condición para nosotros comprobar que dos fracciones son equivalentes. Al multiplicar en cruz y el resultado es igual, quiere decir que esas dos fracciones son equivalentes. Muy fácil, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo, miren. Está comprobando a ver si cumple esta ecuación, ¿no? 9 por 3, 27 y 27 por 1. Como sí son iguales, quiere decir que esas fracciones sí son equivalentes. Ahora, fracciones irreducibles. Se denomina fracción irreducible aquella fracción en las que el máximo común divisor entre el numerador y el denominador es 1. O de otra forma, aquellas que están simplificadas al máximo, ¿sí? Esto es algo muy fácil, señores jóvenes. Tengan en cuenta, dice, para simplificar una fracción se divide tanto el numerador como el denominador por un divisor común a ambos, ¿sí? Cuando para simplificar se elige justo el máximo común divisor, la fracción que se obtiene es irreducible. Entonces aquí es muy simple, jóvenes, lo que tenemos que ir aprendiendo, lo que aprendimos nosotros en la escuela, en la primaria y en los años anteriores al que estamos actual. Podemos ir sacando tanto al numerador como al denominador la mitad, si a ambos hay cómo sacarles la mitad. De ahí si no hay cómo, pues vemos si cómo sacarle la tercera, y si no hay la tercera, la cuarta, si no hay la quinta, la sexta, y así sucesivamente, y vamos simplificando. Y cuando ya no podamos sacar, quiere decir que ese número ya está, o esa fracción ya es una fracción irreducible. Aquí tenemos el ejemplo, mira. Tenemos la fracción 30 45 y 48 72. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A encontrar las fracciones irreducibles de ambos. Entonces, se halla el máximo común divisor del numerador y del denominador en este caso es. Como el mínimo común divisor es 30 45, entonces es igual a 15. Entonces dividimos para ambos para 15. Entonces 30 dividido para 15 es 2 y 45 dividido para 15 es 3. Ya no puedo seguir dividiendo, entonces esta es una fracción irreducible, ¿sí? Y de igual el otro, vamos a ahora el máximo común divisor es 24, entonces dividimos 48 por 24 y eso es igual. Ahora, otra forma también que usted puede encontrar la fracción irreducible es muy simple, como les decía. Usted ubica, ¿no es cierto?, 30 sobre 45 y usted va buscando, por ejemplo, 30 y 45 no puedo sacar la mitad, pero sí puedo sacar la tercera, ¿sí? La tercera de 30 es 10, ¿sí? Y la tercera de 45 es 15.
De ahí entre los dos puedo sacar la quinta de 10 es 2 y la quinta de 15 es 3. Y me da lo mismo. Esas son las dos formas. Usted saca el mínimo común divisor o va simplificando encontrando mitad, tercera, cuarta, quinta, sexta, la que obtenga, hasta cuando ya no pueda sacar, a ese número se le llama fracción irreducible. Miren, vamos ahora con el otro. 48 y también tenemos 72. Entonces aquí sí hay mitad, miren. La mitad de 48 es 24 y la mitad de 72 es 36. La mitad de 24 es 12 y la mitad de 36 es 18. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Ya no puedo sacar la mitad, pero sí puedo sacar la tercera. La tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. Y tengo 2 tercios. ¿Sí? Observa que ambos casos se han obtenido la misma fracción irreducible, así que 30 45 avos y 48 72 avos es igual a 2 tercios. Entonces es algo muy fácil, muy sencillo, ¿no? Entonces ahora sí, de este temita tenemos las actividades. Y la primera actividad que nos dice representa las siguientes fracciones en la recta numérica. Muy fácil. ¿Qué nos dice? Menos un séptimo. ¿Qué quiere decir? Que la unidad tenemos que dividirla en 7 partes. No se olvide. 9 quintos. En este caso la unidad lo dividimos en 5 partes. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer aquí un ejemplo, ¿no? Hago mi recta numérica. Ya. Voy a graficar, voy a hacer el de 5 medios, ¿ya? Entonces aquí pongo el 0, aquí voy a poner el 1 y aquí voy a poner el 2 negativo, menos 1, menos 2, que acá va a estar el 1. No se olvide que la unidad, tanto para el lado de los positivos, para el lado negativo, tiene que ser igual, ¿no? Y aquí menos 3. Como usted utiliza cuaderno cuadriculado es mucho más fácil. Ahora sí, me dice que tengo que dividir en 2 partes. Entonces, muy bien, del 0, aquí está el 1 medio, aquí está 2 medios, aquí vamos a ver. Entonces aquí sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Entonces aquí estaría el menos 5 medios. Ya, está representado el menos 5 medios en la recta numérica. Así tiene que hacer el resto, muy facilito. Compruebe si las siguientes fracciones son equivalentes, ya sabe cómo comprobamos, multiplicando en cruz, y si el resultado es igual, esas fracciones son equivalentes. Haya la fracción irreducible equivalente a cada número racional, lo puede hacer de esta forma, sacando el mínimo común divisor, o también de esta forma, simplificando, sacando mitad, tercera, cuarta, quinta, la que usted puede ir sacando hasta cuando ya no pueda sacar más, ¿sí? Muy fácil, muy sencillo. Vamos nosotros ahora a ver el siguiente tema, que es expresión decimal de los números racionales. A los fraccionarios los vamos a ver como decimales. ¿Cómo los podemos ver? De la siguiente manera. Los números enteros son parte de los números racionales porque se pueden representar como una fracción cuyo numerador es el número entero y su denominador es 1. El conjunto de los números racionales también incluye además a los números decimales. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos, miren, tenemos el 0,22, el 0,34, el 34, 0,125, el 0,7 y también tenemos el 4 décimos que es igual a 0,4, 57 cienavos que es igual a 0,57, el 0,75 que es igual a 75 cienavos y el menos 0,345 que es igual a menos 345 milavos, ¿no? Entonces son ejemplos que también son números racionales y también pertenecen los decimales a los números racionales.
Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Dice, a las distintas fracciones se las puede representar como decimales o viceversa. Los números racionales pueden ser expresados de la siguiente manera. Números decimales exactos, ¿sí? ¿Cuáles son los números decimales exactos? Un número decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales y corresponde a fracciones decimales o fracciones equivalentes o fracción decimal. ¿Qué es el número decimal exacto? ¿Cómo lo encontramos? Al dividir el numerador para el denominador y su residuo es 0. Ejemplo, ¿cómo encuentra usted el número decimal de un cuarto? ¿Qué hace? Divide 1 dividido para 4. 1 dividido para 4 me alcanza? No. 0 al cociente, pongo la coma y aumento un 0. 10 dividido para 4, si me alcanza, 2. 2 por 4, 8 de 10, me sobró 2, aumento el 0. 20 dividido para 4 a 5. 5 por 4, 20 de 20, 0. Entonces ahí encontramos nosotros un número decimal exacto. Cuando nosotros al dividir el numerador para el denominador, su residuo de esa división es 0, este decimal se llama número decimal exacto. ¿Sí? Aquí tenemos ahora el otro ejemplo, 3 sextos. Nosotros dividimos 3 dividido para 6. ¿Sí? No me alcanza 0, aumento el 0, 30 para 6 a 5. 6 por 5, 30 de 30 a 0. El residuo es 0, por lo tanto este decimal es exacto. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Continuamos, entonces ahora vamos a ver los números decimales periódicos, ¿sí? Y los periódicos puros y mixtos, ¿no? Entonces un número decimal periódico es un número racional caracterizado por tener un periodo. ¿Qué es el periodo? Son las cifras decimales que se repiten indefinidamente. Este periodo puede constar con una o varias cifras. Entonces ahora sí, nosotros ya sabemos que los números decimales periódicos son aquellos que tienen un periodo. ¿Y qué es un periodo? El número de decimales que se repiten indefinidamente. ¿Ya? Entonces ahora sí, los números decimales periódicos se dividen en periódicos puros y periódicos mixtos. Vamos a ver ahora los números decimales periódicos puros. Los números decimales periódicos puros son aquellos que presentan el periodo inmediatamente después de la coma. La parte decimal se repite periódicamente. Muy facilito. Mire, aquí tenemos nosotros el ejemplo. Al realizar la división, ¿sí? Al realizar nosotros la división de 4 tercios, nos queda que es igual a 1,33333333. Entonces, a este 3 que se repite indefinidamente, a ese 3 se le llama periodo, no se olvide, periodo. Periodo, al 3 que se repite indefinidamente, o como lo dice muy bien, al número que después de la coma se repite indefinidamente. A ese se le llama periodo, ¿sí? Y se le representa con este arquito, ¿no? Para no estar escribiendo punto, 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 se ubica el número que se repite y se pone un arco en la parte superior. De igual manera, miren aquí al dividir 11 dividido para 9 nos queda que es igual a 1,222222. Entonces a ese 2 se le denomina periodo. ¿Sí? Y en este caso, como el periodo está después de la coma, por eso es un número decimal periódico puro. ¿Sí? Porque el periodo empieza después de la coma. Entonces a ese se le denomina periodo, pero no siempre va a ser un solo número. Pueden ser el conjunto de varios números. Voy a poner un ejemplo de un número decimal periódico puro. Por ejemplo, vamos a ponerle el 2,53, 53,
y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que el periodo es este, el 53, porque se repite 53, 53, 53, 53 indefinidamente. Ese también es un periódico puro. Vuelvo a repetir, no solo tiene que ser un solo número o una sola cifra. Pueden ser varias cifras. Pero eso sí, ojo, tiene que ver que se repita ese grupo de números indefinidamente. Y eso tiene que darse después de la coma para que sea periódico puro. Y vamos a ver ahora el periódico mixto, ¿sí? ¿Qué dice? Los números decimales periódicos mixtos son aquellos que presentan el periodo, no aparece inmediatamente después de la coma. Son los números decimales en cuya parte decimal hay una parte periódica y otra no periódica. Ya, ahí vamos después a hablar la diferencia entre periódico puro y periódico mixto para que usted se dé cuenta. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. Miren, nosotros el puro, ¿sí? El periodo empieza después de la coma. El mixto no. Siempre antes del mixto puede haber uno o varios números y después de esos empieza recién el periodo. Por eso nos dice, son los números decimales en cuya parte decimal hay una parte periódica y otra no periódica. Entonces, por ejemplo, el 8 sería la parte no periódica y el 3333 sería la parte periódica. Hay un periodo y hay un no periodo, ¿no? Entonces aquí tenemos muy clarito, joven, no se vayan a confundir entre lo que es del periódico puro y lo que es del periódico mixto. El puro, el periodo empieza después de la coma. En el mixto, el periodo empieza después de un número o varios números. Igual manera, ¿no? Aquí no solo va a ser de igual, como les digo, un solo número que se va a repetir, pueden ser varios números. Eso tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo que yo les podría poner, digamos que voy a poner el 1,565. Y de ahí comienza a repetirse 6, 5, 6, 5 y puntos suspensivos, ¿no? Entonces, miren, ese es un periódico mixto. ¿Por qué? Porque comienza, aquí está su periodo y no empieza después de la coma, sino después de un número, ¿sí? Miren. Y aquí tengo yo su periodo que se va a repetir indefinidamente. Ahora, otro ejemplo que puedo ponerles es ejemplo así, miren, 3,87, 4, 4, 4, puntos suspensivos. Miren, aquí está la parte no periódica y la parte periódica, que venía a ser el 4. Entonces, por eso se llama periódico mixto. A diferencia del puro, que el periodo empieza después de la coma. Los números que se repiten indefinidamente empieza después de la coma, por eso es periódico puro. En cambio, el periódico mixto tiene una parte no periódica que está después de la coma, la parte no periódica, y después de esta parte no periódica empieza la parte periódica. ¿Sí? Es muy fácil, muy sencillo. Entonces, para encontrar nosotros los periódicos puros y los periódicos mixtos, no se olvide que tenemos que dividir el numerador para el denominador. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadrito. Voy a borrar para que ustedes vean cómo está conformado el cuadrito de los números decimales. ¿Qué nos dice? Los números decimales están conformados por los números exactos y los números periódicos, o se clasifican en exactos y periódicos. Los periódicos se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. No se olvide, esto es pregunta de examen, este cuadrito. Entonces ahora sí, vamos a ver por último lo que son las fracciones homogéneas. Dice que dos o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son iguales. Muy fácil, usted ve que sus denominadores son iguales, entonces eso es una fracción homogénea, ¿no? Y ahora las fracciones heterogéneas, dos o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes.
Creo que es muy fácil, está muy claro la explicación. Cuando dos fracciones son homogéneas y cuando dos fracciones son heterogéneas. Homogéneas, denominadores iguales, heterogéneas, denominadores diferentes. Las actividades que tenemos para realizar nos dice: escribe la expresión decimal correspondiente a cada uno de los siguientes números racionales con su respectivo nombre. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer la división y de ahí ver si es, ya sabemos si es decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Ejemplo, vamos a dividir 3 dividido para 7. 3 dividido para 7 no me alcanza, 0 al cociente, coma, y aumento un 0. 30 para 7 a coma. A 4. 7 por 4, 28, de 32. 20 para 7 a 2, ¿no es cierto? 2 por 7, 14, de 26. 60 para 7 a como, a 8. 7 por 8, 56. De 60 me quedarían 4. 40 para 7 a 5. 5 por 7, 35, de 40, 5. 50 para 7 a 7. 7 por 7, 49, de 50. ¿Sí? 10. Me queda a 1. 1 por 7, 7, de 10, 3. 30 dividido para 7 a 4. 4 por 7, 28, de 32. Y comienza, como ustedes pueden ver, a repetirse. Vea. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí sería nuevamente 2, 8, 5, 7, 1. Y de ahí comienza nuevamente a repetirse. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro periodo? Todos estos números, miren. Entonces, este es un número decimal periódico puro. Empieza su periodo después de la coma. Y así usted sigue realizando el resto de ejercicios. De ahí nos dice que escribamos si son fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. ¿Sí? Y con esto, pues, jóvenes, hemos terminado pues nuestras clases del día de hoy, esperando que puedan resolver sus actividades y así pues poder tener unas excelentes notas. No se olvide que también ustedes tienen aquí, van a tener también una evaluación acerca de todas estas actividades que ustedes tienen, que es online. ¿Sí? Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.